Queridos amigos, con muchísimo gusto y mucha alegría comenzamos una serie de reflexiones en este inicio de Adviento. Queremos hacer los 4 domingos de Adviento, encendiendo también los 4 cirios de la corona de Adviento para terminar con Navidad. Nos vamos a ver cada domingo de Adviento y finalmente en el día de Navidad a partir del 24 de diciembre. ¿Y cuál es el objetivo, el propósito de este camino de Adviento que vamos a hacer a través de Magdala Media Center? Porque Magdala Media Center, como ustedes saben, quiere llevar la Tierra Santa a sus casas, a sus hogares. Es una Navidad muy entrañable esta que se acerca, porque podemos decir que es la primera Navidad post-pandemia, ya con más calma, con más serenidad, con más posibilidad de movernos, de ver a los familiares, a los amigos. Entonces nos da muchísimo gusto comenzar este camino. Ahora bien, nosotros sabemos que Christmas, en inglés, viene de Cristo, del ungido. Y Navidad viene de natividad, o sea, nacimiento de Jesús. Por lo tanto, nosotros nos centramos en el motivo de la Navidad, en el Señor de la Navidad. Dejamos a un lado los temas comerciales, los temas de los regalos y demás, que son formas también bonitas de vivir la Navidad, pero tratamos de centrarnos en una preparación de Adviento con la liturgia, con la iglesia, pero la maravilla es que lo vamos a hacer en la Tierra Santa, lo vamos a hacer donde lo hizo María, José y lo que vivió también Jesús hasta su nacimiento. Nosotros nos encontramos en lo que llaman aquí en Nazaret el monte del precipicio. Aquí abajo de mí hay un precipicio bastante pronunciado. Y aquí apenas a unos, yo creo que no llega al kilómetro, está la ciudad de Nazaret, la Basílica de la Anunciación, el lugar donde fue Jesús concebido, donde fue el Verbo encarnado. Y también el lugar del taller de José y de María, de Jesús, donde vivieron 30 años, donde la Sagrada Familia vivió 30 años. Entonces lo que yo les propongo, lo que les proponemos desde Magdala en este camino de Adviento, es un recorrido, podemos llamar el camino de la Natividad. Un recorrido desde el punto cero será Nazaret, y después nos veremos en Bet Shean, que será para el segundo domingo de Adviento. Después nos veremos en el Wadi Kelt, después nos veremos en el Monte de los Olivos y finalmente el día de Navidad nos veremos ni más ni menos que en Belén, el lugar del nacimiento de Cristo, el lugar del nacimiento del Redentor. Entonces va a ser muy bonito porque en estos 5 domingos o 4 domingos más Navidad, en estos 5 episodios, recorreremos la tierra que recorrió José y María en su camino a Belén antes del nacimiento de Jesús. Y el objetivo espiritual de este camino, además de conocer, porque tenemos muy buenos camarógrafos que son voluntarios de Magdala y ellos nos van a ayudar a tomar una serie de tomas muy interesantes, porque lo que queremos es que ustedes conozcan los lugares por donde pasó José y María. Y los que ya estuvieron en la Tierra Santa, a lo mejor algunos de estos lugares no los visitaron porque no se puede visitar todo, habría que estar 6 meses para visitar cada rincón. Probablemente algunos de estos lugares ustedes no los conocieron. Y si sí los conocieron, para que los recuerden y revivan los lugares por donde recorrió la Sagrada Familia. Entonces aquí tengo un mapa que les voy a mostrar. Que después en la edición nos ayudarán a verlo mejor, pero de todas formas yo se los voy mostrando. Bueno, no lo puedo sacar aquí el plástico. Vamos a tener que romper un poquito este plástico. Eso es. Este mapa es un mapa de Galilea, de Samaria y de Judea, o sea, de todo lo que hoy es Israel, antiguamente Palestina, antiguamente el reino de David. Entonces tenemos aquí el lago de Galilea y aquí tenemos el Mar Muerto. Este es el mar Mediterráneo. Nazaret se encuentra aquí, al poniente y un poquito al sur
del lago de Galilea. Y aquí nos encontramos en este momento. Pero es una región montañosa. María y José necesariamente tuvieron que bajar al valle, es decir, a este valle que nosotros tenemos aquí debajo. Porque si siguieran directo tendrían que cruzar las distintas lomas de Samaria. Ustedes recuerdan que en algún episodio, en el capítulo 4 de San Juan, dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. Pues tuvo que pasar por Samaria significaba dos dificultades. Dificultad de una zona montañosa y dificultad de un pueblo no tan amigable a los judíos, los samaritanos, que luego Jesús a veces le gustaba ir a esa dificultad. ¿Para qué? Pues precisamente para entablar diálogo, cercanía, y tenía un especial afecto por los samaritanos. Vemos cómo los pone de ejemplo varias veces. Y también tenemos el famoso encuentro de la samaritana. Todo eso sucede en aquella región montañosa. De hecho, el último monte que se ve es el monte que está frente al monte Garitzim, donde la samaritana dice que en este monte nuestros padres dicen que hay que adorar a Dios, y ustedes los judíos, le dice a Jesús, dicen que es en Jerusalén, contraponiendo. Ese monte es el último que se ve allá. Más a unos 80 kilómetros, 70 kilómetros de aquí se encuentra el pozo de Jacob, donde Jesús encontró a la samaritana. Entonces este es el camino tortuoso, digamos, hacia Samaria. El camino ordinario, que es el que debieron de haber tomado José y María, principalmente porque ella estaba encinta, querían el camino más fácil, no el más difícil, tuvo que haber sido necesariamente bajar a este valle y no atravesar los montes de Samaria, sino conducirse hacia el oriente por este valle. Y en nuestro mapa aquí nos muestra, ustedes no ven, pero lo verán en la edición, cómo hay un valle y el camino es llano, sin montañas. Y entonces se va hacia el oriente, hacia la ciudad de Bet-Shean. Allí estaremos el próximo domingo, el segundo domingo de Adviento, estaremos en Bet-Shean. Después de eso, ellos bajaron necesariamente por todo el lago, el largo lungo il Giordano, dicen los italianos, se me vino esa expresión, a lo largo del Jordán, hasta llegar a Jericó, un poquito al norte del Mar Muerto. Después de Jericó, ellos subieron por el Wadi Kelt. Ahí estaremos en el tercer domingo de Adviento, en el Wadi Kelt. Precioso lugar, donde veremos un monasterio de San Jorge, hermosísimo. Y vamos a ver cómo ese camino antiguo, donde pasaron muchas veces, muchísimas caravanas, durante cientos y cientos de años. Por ahí pasaron también María y José. Y finalmente, en el cuarto domingo de Adviento, pasaremos por debajo de la ciudad de Jerusalén. De Jericó subiremos a Jerusalén, pero no entraremos a la ciudad de Jerusalén, porque el camino, que era el camino de Hebrón, Hebrón está más al sur, rodeaba Jerusalén por la parte oriental, suroriental, y llegaba finalmente a Belén. Ese es el camino de la Sagrada Familia. Lo recorro en síntesis por este valle, por el Jordán, y luego subían otra vez hasta Belén, que se encuentra por acá. Este es el camino que vamos a recorrer con nuestros camarógrafos para que ustedes puedan ver algunas de estas escenas. Ahora, es muy importante entender por qué vamos a hacer esto. Lo vamos a hacer por motivos de curiosidad histórica, sin duda, de curiosidad geográfica también, muy interesante. Pero lo vamos a hacer sobre todo para que nosotros podamos ver lo que José y María vieron, para que nosotros podamos sentir lo que ellos sintieron, para que nosotros podamos pasar por lo que ellos pasaron. Porque el peregrinaje físico, la peregrinación, tiene también un significado espiritual. Nosotros peregrinamos por la vida. Y todo camino de un punto a otro, este es el significado de toda peregrinación. Peregrinación quiere decir per ager en latín, o sea, a través del campo. A través del campo. Esta peregrinación tiene un inicio y tiene un fin. Y normalmente el fin es un lugar sagrado. Es Jerusalén, las tumbas de los apóstoles, es Santiago de Compostela, Roma, quise decir, las tumbas de los apóstoles, es el Santo Sepulcro, la tumba de Jesús, es Lourdes, es un lugar sagrado, y ese lugar sagrado representa el cielo.
Entonces, en nuestro peregrinar hay un inicio cuando nacemos, hay un camino a lo largo de nuestra vida y finalmente queremos llegar al cielo. De esa forma, una peregrinación es un signo, es un símbolo, es una vivencia en breve, en corto, de lo que es nuestra vida. Un inicio hacia un lugar sagrado, que representa el cielo. Y en ese recorrido, que es lo que hicieron José y María con Jesús en el vientre de María, sucedieron muchas cosas. Mañanas preciosas como esta que estamos viendo ahora, con un clima muy agradable, pero también noches de frío, peligros de ladrones. El Wadi Kel, por ejemplo, como veremos, es donde Jesús ambienta al buen samaritano. ¿Por qué? Porque hay cuevas de ladrones. Peligros de las personas, peligros del clima, peligros de la salud. María iba encinta, es decir, atravesaron por situaciones difíciles y también por situaciones agradables. Gente buena que les ayudó, que les sonrió, gente que les dio la mano, que les dio información, que les dio un poco de alimento, que les prestó su casa para que durmieran. Y así es la vida, llena de retos y llena de cosas amables. Entonces nosotros vamos a pasar por la misma tierra por donde José y María pasaron, lo que ellos pasaron. Eso es la belleza, que nosotros podamos sentir lo que sintieron, pensar lo que pensaron. Y María, nos dice el Evangelio varias veces, que guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces, a lo largo de este recorrido, yo los invito, y me invito a mí mismo también, a que guardemos como María estas cosas en nuestro corazón y veamos qué podemos atesorar y qué nos puede ayudar a nosotros en este recorrido para vivir nuestra vida como la vivieron José y María y Jesús en el vientre de María. Y finalmente quiero decir algo muy importante, que ya lo dejé caer 2 o 3 veces. No iban solos José y María. En algún momento, cuando planeamos este recorrido de Adviento, alguien del equipo comentó, bueno, es que no era la Sagrada Familia, era José y María. Y de ahí me vino a mí la luz para proponerles algo. Era José y María, pero Jesús ya venía con ellos en el vientre. Y esto me recordó las palabras de San Agustín, que dice que María, antes de acoger al Verbo en su vientre, lo acogió en su corazón. Nos va a guiar a nosotros el recorrido espiritual de María. ¿Cuál fue el recorrido espiritual de María? Y José la acompañó. Primero lo acogió en su corazón. Primero es el fiat, hágase. En español el Evangelio dice, hágase en mí su palabra. En latín dice fiat, ¿no? Hágase. El segundo paso fue la concepción en su vientre. Gracias a que lo acogió en su corazón y dijo, hágase, gracias a su total disponibilidad, pudo concebir al Verbo. Y el tercer paso es el nacimiento, que es la Navidad, cuando vemos al niño Jesús, al bebé, y la luz que sale de la cueva que vieron los pastores. Y nosotros queremos pasar ese mismo recorrido, queremos abrir nuestro corazón y decir, Señor, hágase en mi vida según tu voluntad. Acojamos en nuestro corazón a Cristo. ¿Para qué? Para concebirlo en nuestro corazón. Y teniendo a Cristo en nuestro corazón y pasando por el recorrido de nuestra vida como recorrieron José y María con Jesús en el corazón, así nosotros podamos también dar a luz a Jesús, es decir, irradiar la luz de Jesús a todas las personas con las que nosotros convivimos. Así que, queridos amigos, comencemos esta peregrinación y vamos a ir detrás de esta colina, que es la colina del precipicio, el monte del precipicio, a Nazaret. Recorreremos la Basílica de Nazaret, donde fue concebido el Verbo, y recorreremos también algunas escenas y una pequeña reflexión en la casa de José y María y el niño, donde pasaron 30 años. Gracias por acompañarnos en esta peregrinación de Adviento, en este camino de Adviento. Dios los bendiga. Queridos amigos, finalmente, ya dejando las introducciones, comenzamos nuestra reflexión, nuestro primer paso, el kilómetro cero, el punto donde comienza el camino
de Adviento, el camino de José y María. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en lo que la tradición llama la casa y el taller de San José. ¿Y qué datos tenemos de este lugar? El primer dato que tenemos es que Eusebio de Cesarea, que es el primer historiador de la Iglesia, estamos hablando del siglo III, es decir, en los años 200, él en su historia de la Iglesia habla de una comunidad judeo-cristiana que vive aquí en Nazaret, que son descendientes de Santiago, el pariente del Señor, son parientes de ellos, es decir, la familia del Señor. Estamos en la tercera, cuarta generación, de la que tenemos ya noticias, gracias a Eusebio, 150 años después, de que aquí vivió una primera comunidad judeo-cristiana, parientes del Señor. Era normal que aquí en Nazaret, donde el Señor vivió, aunque algunos lo rechazaron, como vimos en la introducción, en ese lugar del acantilado, del desfiladero donde querían despeñarlo, sin embargo, muchos otros sí lo aceptaron como Mesías, como Salvador, como Redentor. Y nace una de las primeras comunidades cristianas en este lugar. Tenemos una cosa parecida en Cafarnaún, una primera comunidad judío-cristiana. Y aquí en Nazaret tenemos este baptisterio. Esto es una cosa extraordinaria, porque nosotros nos encontramos que a este nivel, donde está mi mano aproximadamente, había un piso, ahí tenemos mosaicos bizantinos, y aquí debajo tenemos escalones y un baptisterio que después en cámara nos harán favor de mostrarles. Este baptisterio, sabemos que es baptisterio judeo-cristiano. ¿Por qué? Porque tiene la forma de un baño ritual judío, pero a diferencia de un baño ritual judío, hay solo una escalera de entrada y una escalera de salida. En cambio, los baños rituales judíos necesitaban una escalera de entrada y otra diferente de salida, porque entraban impuros y salían puros. Aquí, en el caso del bautismo, el tema de la impureza legal, ritual, ya no importa. Importa lo que es la transformación del alma por el bautismo, y por eso da igual que el siguiente baje por donde está subiendo el que se acaba de bautizar. Y luego otro dato interesante que tenemos también de este lugar es ya en el siglo VIII, el peregrino de Aculf, ¿no? Hay muchos peregrinos que hicieron diarios, como Egeria, que nos da muchos datos, como el peregrino de Bordeaux, que nos da otros datos, y en el siglo VIII este peregrino de Aculf habla de este lugar, y habla de que hay varias construcciones de iglesias bizantinas, y habla de distintas modificaciones. Entonces tenemos noticias a lo largo de la historia de este lugar como un lugar importante. ¿Y qué tenemos aquí ya más específicamente? Debajo de nosotros, a unos 3 metros de nosotros, está el piso de una cueva, de una primera cueva. Después viene una como segunda cueva, que es esta, y el mosaico que tienen ustedes ahí detrás de mí refleja como una fotografía de lo que es la cueva de aquí abajo. Es decir, hay un lugar para sentarse, hay un lugar como para cocinar, hay un lugar como horno para cocer el pan, y hay distintos lugares para colocar alimentos en las paredes. Es bastante amplia la cueva aquí abajo. Entonces, este es el lugar donde desde muchos siglos, como hemos visto, se venera el lugar donde vivía la Sagrada Familia. A unos 200 metros, 150 metros al norte de nosotros, vamos a encontrar la casa de María, ¿verdad? Donde María vivía con sus papás, con Joaquín y Santa Ana, San Joaquín y Santa Ana, donde recibió el anuncio del ángel. Ese, como decíamos hace un momento, es el centro del universo. Ahí empieza la historia de la salvación. Pero aquí empieza nuestro camino de la natividad, porque en esta casa vivían ya José y María cuando María todavía estaba esperando a Jesús, y aquí les llega a ellos la noticia de que tienen que ir a Belén. Por eso aquí empieza nuestro camino. Podemos decir que la casa de María es el punto cero de la historia de la salvación, y este es el punto cero del camino a Belén para el nacimiento de Jesús. ¿Qué sucedió aquí? Aquí recibieron el decreto del censo. Aquí Jesús les estaba sumiso cuando volvieron del templo y se perdió. Aquí José y Jesús y María trabajaron y vivieron durante 30 años en la carpintería,
Muy probablemente iban a hacer trabajos a Séforis, que está a unos 7 kilómetros de aquí, iban a hacer trabajos a Caná, que está a unos 3 kilómetros de aquí, pero este era el lugar central de su trabajo. Y aquí, ¿qué otro episodio sucedió también muy importante? Aquí seguramente murió José. Tenemos en esta iglesia intermedia y en la iglesia superior 3 escenas. El sueño de José primero, luego Jesús adolescente, y en la parte de la izquierda tenemos tanto arriba como abajo, tenemos el momento en el que muere José. Ya Jesús es grande, María y Jesús están acompañando a José en su muerte. Y de aquí también, de esta casa, de este lugar, partió Jesús en el año 30 para comenzar su vida pública. Por lo tanto, es un lugar entrañable, es un lugar en el que a lo largo de 30 años sucedieron muchísimas cosas. Aquí Jesús aprendió la Torá, aprendió a obedecer, aprendió los buenos modales, la educación, aprendió tantas cosas Jesús aquí. Es un lugar verdaderamente emocionante. Entonces comienza nuestro camino hacia la natividad en este punto. Bienvenidos pues a nuestro camino de Adviento. Hacemos oración en este primer lugar, encendemos la primera vela de Adviento. Vamos a leer el Evangelio. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Sucedió que por aquellos días salió el edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David. 157 más 8, 160, 170 kilómetros de aquí, que se llama Belén, por ser él de la casa y la familia de David. Aunque vivía aquí, era de la familia de David, para empadronarse, con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban ahí, se les cumplieron los días del alumbramiento. Cuando uno lee los pasajes evangélicos en el lugar donde sucedieron, aquí escucharon ellos eso, se nos pone la carne chinita y nosotros por eso queremos compartirlo con ustedes. Voy a leer brevísimamente el Evangelio del primer domingo de Adviento, que corresponde a este primer día de nuestra reflexión, y quiero hacer una última reflexión. Dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba, hasta que llegó el día en que Noé entró en el arca, y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio. 2 hombres estarán en el campo, uno se lo llevarán y el otro lo dejarán. 2 mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis en qué día vendrá el Señor, en qué día vendrá vuestro Señor. Esto a mí me recuerda el durmiente, el Señor, no el durmiente del tren, sino el Señor que duerme, que la tradición de los nacimientos, de los belenes que tenemos en Italia y en España y que nos han llevado a América Latina y a Estados Unidos, en esos nacimientos enormes donde hay leñadores, mujeres lavando, perros y puentecitos y agua, y en esos siempre hay una persona que está dormida. Esa persona que está dormida representa lo que Jesús nos dice en el Evangelio que no debemos hacer, es decir, no debemos dormirnos. Esa persona representa a todos aquellos que, habiendo nacido Jesús en Belén, no se dieron cuenta, nunca supieron que Jesús nació. Y nos sucede también hoy que nos podemos dormir, que el Señor está haciendo maravillas, nace en nuestros corazones, nos bendice, podemos estar nosotros distraídos. En este camino de Adviento que comienza con el domingo primero de Adviento, no nos durmamos, no seamos como ese durmiente. Como Jesús nos invita, estad alerta para cuando llegue vuestro Señor, para que cuando llegue el día de Navidad nos hayamos preparado en estas 4 semanas, nos hayamos preparado muy bien, para que la fiesta de Navidad sea verdaderamente un gozo. Que Dios nuestro Señor los bendiga, y comenzamos abriendo los ojos y el corazón como nos invita Jesús en el Evangelio de hoy, para
recorrer el camino y llegar a la Navidad con el pleno gozo del nacimiento de Jesús.